Épale, ¿qué más? Bienvenidos a este nuevo episodio para hablar de políticas públicas en esta serie de capítulos que estamos profundizando sobre distintos temas de la gerencia pública. Hoy vamos a definir un poco más qué son las políticas públicas, cuáles son esas etapas que componen las políticas públicas según un modo de verlas, porque también este tema de las políticas públicas puede ser súper amplio, hay distintas maneras de interpretar las políticas públicas, de estudiarlas, de evaluarlas, de conocerlas a través de distintos lentes teóricos. Las políticas públicas se pueden interpretar, bueno, desde distintas dimensiones, con énfasis más en el proceso, énfasis más en el resultado, énfasis más en la dimensión del poder, si se quiere. Pero al fin y al cabo son un conjunto de acciones, es un programa de acción, un programa de decisión con el que se interviene las cuestiones de dominio público, con las que se espera alcanzar un objetivo social, un objetivo general, público. También se suele denominar o se suele definir la política pública como esa acción de gobierno que, bueno, está investida de autoridad pública, que está investida de legitimidad y que efectivamente impacta en lo público. Entonces, de esa forma se puede más o menos englobar lo que es las políticas públicas. Hay inclusive autores que definen, a lo mejor englobando todo esto, las políticas públicas como prácticamente todo lo que hace o deja de hacer el gobierno, tanto las acciones como las omisiones. Es importante, y yo quiero en este capítulo hablar sobre, bueno, la diferencia, si se quiere, de lenguaje cuando uno habla de política. Porque en español, en venezolano, hablamos de política y bueno, significa tanto la política que hacen los políticos como las políticas públicas, entonces se mezcla un poco. Sin embargo, un pelo de cultura general, en inglés esto no es así. En inglés hay tres términos diferentes para hablar de política. Primero está el concepto de polity, que si se quiere es el concepto como más abstracto, que habla del arte, de la política, de las grandes estructuras políticas. Sí, ese tema como más grande y general de la política como tal, cuando uno lo refiere de esa forma en el castellano. Luego también está el policy, public policy, el tema de las políticas públicas, que son lo que estaba definiendo anteriormente, estos programas de acción, esta serie de estrategias, de implementaciones que se realizan. Y también está politics, que se refiere mucho más al juego político, a la política, al hacer política. Cuando en español se habla de eso, de hacer política, qué es lo que hacen los políticos y todo el entramado de la gestión política que también hemos hablado en otros videos, es lo que tendría que ver con politics. Entonces, en inglés tenemos polity, policy y politics, cuando en español utilizamos solo la palabra política. Cuando para este texto en concreto, para esto que estamos definiendo ahora, estamos hablando es de políticas públicas, de lo que sería policy, y eso es lo que hemos definido. Ahora les comento un poco cómo se divide el proceso político, porque también se entiende la política pública como un proceso, un conjunto de acciones, de procesos, de interacciones, y esto bajo un lente en concreto, que si se quiere se ve como un paso a paso y cronológico. A mí me parece que es la manera más sencilla de estudiar las políticas públicas, sin embargo no es la única y eso lo comentaré más adelante. En principio, para el estudio de la política pública bajo este entendimiento, bajo estos lentes, las políticas públicas para la mayoría de los autores, luego evidentemente salen subcategorías, hay autores que le ponen y que le quitan, pero normalmente se habla de cinco partes o 5 etapas de la política pública. La primera sería el agenda setting, que es, bueno, la configuración de la agenda y ahora desarrollo. Lo segundo sería la formulación de la política. Tercero, la toma de decisiones. Cuarto, la implementación. Y quinto, por último, la etapa de evaluación. Voy sobre ellas también de la forma más resumida posible. La primera etapa, que es el agenda setting, la configuración de la agenda, tiene que ver con, bueno, decidir qué problema se va a atacar. Y aquí a mí me gusta, cuando estoy en labores pedagógicas, enseñar que esta etapa del proceso incluye el diagnóstico, que si se quiere, y en mi opinión y la de también muchísimos autores, es posiblemente una de las etapas más importantes para el desarrollo de políticas públicas, porque aquí se define qué es el problema que se va a atacar
y seleccionar, identificar de forma clara cuál es el problema a resolver, bueno, condiciona todo lo demás. Si se selecciona un problema de forma errada o no se identifica realmente cuáles son las causas del problema, podemos después desarrollar todas unas ideas, una implementación, unas decisiones y después hasta evaluar sobre una implementación, una política pública que no tenía que ver realmente con el problema prioritario para ser resuelto. Luego está la etapa de la formulación de las alternativas, la formulación de la política. Aquí también a fines pedagógicos a mí me gusta invitar a los decisores públicos a hacer un poquito de benchmarking nacional e internacional, es decir, un análisis de casos, de comparación de alternativas. No siempre hay que inventar el agua tibia. Muchos de los problemas los han tenido otras sociedades o los hemos tenido nosotros mismos en otros momentos y ya se han encontrado algunas soluciones. Es buena la innovación y tratar de pensar más allá, pero basándose también de las experiencias internacionales es bien importante porque además a mí me parece fundamental y eso lo estamos un poco dejando en el mundo porque estamos llegando a una época como de posverdad y donde más pesan algunas ideas, inclusive los fake news, mucho más que la evidencia, pero el análisis de experiencias hace que el desarrollo de políticas públicas sea un ejercicio basado en la evidencia. Siguiente está la toma de decisiones. Y vale acotar que todo este proceso, porque lo iba a comentar ahora, pero es transversal, en un buen diseño de políticas públicas lleva los criterios de gobernanza, involucramiento de actores, involucramiento de stakeholders y de participación ciudadana de forma transversal. Particularmente con la toma de decisiones resulta indispensable tomar las decisiones de la mano de la gente. Tomar las decisiones en conjunto con los beneficiarios, en conjunto con el resto de actores de interés. No puede ser un proceso absolutamente top-down, donde el Estado toma la decisión y pues simplemente la sociedad, bueno, es beneficiaria o de cierto modo partícipe de un proceso donde exclusivamente el gobierno tomó las decisiones. Luego se sigue con la etapa de implementación, que ahí también entra muchísimo de lo que estamos hablando en gerencia pública, porque es, bueno, cómo se implementa todas las cuestiones administrativas, de recursos financieros, de recursos humanos, de tiempos, toda la estrategia de implementación que requiere, bueno, que tiene infinitas variables y donde se tiene que hacer un ejercicio de planificación estratégica para que las cosas salgan bien. Ahí también es súper importante hacer un análisis completo de stakeholders, de actores, para ver cuáles son los actores que a lo mejor le pueden hacer peso negativo a tu proyecto y investigar si hay actores con poder de veto, también averiguar si hay actores que puedan catalizar, favorecer el proyecto que se está por implementar. Toda una etapa de planificación estratégica. Y por último, que es indispensable nombrarlo siempre, la etapa de evaluación. Lo que no se evalúa no se puede mejorar, no puedes avanzar en las siguientes etapas de forma clara y en eso en Venezuela tenemos una grandísima deuda. En Venezuela no hay datos oficiales de prácticamente nada, los que hay son viejísimos y entonces evidentemente tanto para los actores de la sociedad civil que se enfocan en lo público como para el mismo gobierno es muy difícil autoevaluarse y hacer las cosas mejor si no se evalúa de manera clara, sincera y honesta. Este es el proceso en el que se ve las políticas públicas como un paso a paso, el cual también tiene muchísimas críticas. Porque normalmente en la vida real las políticas no se desarrollan de una forma tan clara, que empieza por el diagnóstico y sigue por la formulación de las alternativas. Esto normalmente no sucede así, sin embargo es un criterio útil para evaluar las políticas públicas, igualmente para diseñarlas, pero el proceso normalmente es mucho más complejo, es mucho más dinámico y por eso muchos autores hablan de distintas maneras de estudiar las políticas públicas y las voy a mencionar muy brevemente. Y bueno, ya avanzamos y cerramos el video porque a nivel pedagógico la forma que he desarrollado considero que es la más útil para planificar políticas públicas y para aprender de políticas públicas. En primer lugar, hay autores que hablan de que son las instituciones, un modelo basado en las instituciones los que moldean las políticas públicas. Aquí hablan de institucionalismo, de nuevo institucionalismo, que el nuevo institucionalismo, bueno, se refiere a los procesos formales, las regulaciones, las instituciones, bueno, los marcos
legales y de poder, pero a esto también se le suma todo el tema que tiene que ver con la gobernanza informal, los procesos y las interacciones que no son ni buscadas ni creadas, y también bastante más difíciles de monitorear, que son las relaciones entre las personas, los procesos informales. Hay autores que dicen, bueno, esta es la mejor manera de evaluar y entender las políticas públicas. También se habla de factores exógenos, que son aquellos golpes que llegan sobre el sistema y que hacen que las políticas públicas se den, se moldeen. Esto también está. Luego hay un lente para entender las políticas públicas que tiene que ver con las ideas. Ideas que impactan en un primer plano, ideas que impactan en un segundo plano, que tiene que ver con programas, con ideologías, que tiene que ver con percepciones públicas, cómo el conjunto de las ideas permean en las distintas etapas del proceso de políticas públicas y son las que forman y las que empiezan el proceso de política pública. No necesariamente el diagnóstico y la ubicación de un problema y lo que está en la agenda, sino, bueno, las ideas, las presiones, lo que está inclusive en los medios de comunicación. Por último, también se habla de la agencia, de la voluntad y la capacidad individual de las personas. Bueno, aquí hay bastantes teorías. Hablan del emprendedor político, hay teorías que hablan sobre los burócratas de primer nivel, de nivel de calle. Aquí el enfoque con respecto a la agencia, a la voluntad, a la capacidad individual, tiene que ver que al final las políticas públicas son moldeadas y así deben ser estudiadas desde la gente, desde los liderazgos, desde los procesos reales que, bueno, van sucediendo en la gestión del gobierno. También otro marco para estudiar las políticas públicas tiene que ver con las redes. Cómo, bueno, las coaliciones, las redes son las que impactan y moldean las políticas públicas. Para este video también tengo una invitada muy especial para que nos ayude a profundizar en todo esto de las políticas públicas y particularmente hablando de políticas públicas con enfoque de género. Nos acompaña en este video la politóloga Evelyn Pinto. Ella tiene, además de ser politóloga por la Universidad Central de Venezuela, tiene una maestría en gerencia pública por el IESA y es una experta, además de ser experta en políticas públicas, particularmente está muy especializada y conoce muchísimo sobre temas de género, sobre feminismo, sobre temas que tienen que ver con la mujer y cómo aplicar, cómo diseñar políticas públicas que tengan transversalidad de género, que tengan ese enfoque. Evelyn Pinto, además de su formación académica, es directora de Cultura de la Asamblea Nacional y coordina un diplomado para defensores de derechos humanos en la comunidad universitaria. Muy agradecidos contigo, Evelyn, que te tomes este tiempo para compartir tus conocimientos con nosotros en nuestra clase. Adelante. Hola, mi nombre es Evelyn Pinto y hoy estaremos conversando sobre políticas públicas con perspectiva de género. Esto es importante fundamentalmente, bueno, por tres cosas. Uno, porque las mujeres representamos el 50% de la población mundial y en Venezuela específicamente representamos el 50% de la población neta y de la población votante. En segundo lugar, porque es un mandato de la ONU y de los derechos humanos. Y en tercer lugar, porque no podemos crear políticas públicas sin considerar el impacto y sin tomar en cuenta al 50% de la población. En ese sentido, como este es un tema polémico, quiero informarles que, bueno, la igualdad de género está establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en el número 5. Y les voy a hablar a continuación sobre unas cifras que es importante tener en cuenta para entender cuál es la brecha que existe entre hombres y mujeres en todo el mundo. Estas cifras las van a poder consultar en la página web de las Naciones Unidas y a su profesor les voy a compartir el link donde pueden acceder a estos números, que es importante tenerlos en cuenta ya que este es un tema muy polémico. En el mundo, 750 millones de niñas se han casado aún siendo menores de edad o las han obligado a casarse. Asimismo, 1 de cada 5 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia sexual, física o psicológica. Aunado a eso, tenemos 200 millones de mujeres y niñas que han sido víctimas
de una práctica de tortura que es la mutilación genital. Hace poco se publicaba, wow, que en Sudán ya se prohíbe la mutilación genital femenina. Sí, pero el tema, y aquí es donde entramos en el marco de las políticas públicas, es que no solo hay que prohibir la práctica, es que se deben generar un conjunto de políticas públicas que promuevan ya la eliminación completa, porque ¿qué ha sucedido? En muchos países donde ya se ha eliminado esta práctica, aún la siguen realizando oscuras, sin que, bueno, se dé cuenta los jefes policiales, porque lo consideran una cultura y una tradición. Entonces, mira, el respeto a las culturas no puede estar por encima de los derechos humanos. Entonces hay que crear políticas públicas no solo a través de leyes donde prohíban determinada práctica, sino donde se promueva la igualdad de género, donde se les enseñe que los hombres y las mujeres somos seres humanos, somos personas con igualdad de derechos, porque también hay que formar a la población en estos temas para que puedan entender que no está bien que exista una brecha de tal dimensión entre los derechos que tienen las mujeres y que tienen los hombres. Ahora bien, sigo con las cifras que les estaba mencionando. En 39 países del mundo aún los hombres, según la ley, con protección de ley, pueden decidir si su mujer puede ir a trabajar o no puede ir a trabajar. Y en ese sentido, bueno, en cuanto al tema de poder político, de 193 jefaturas de gobiernos que existen en el mundo, solo 12 son liderados por mujeres. Y Venezuela no escapa de esas realidades, ¿no? En Venezuela, la Asamblea Nacional, las mujeres no representan el 25% de los curules en la Asamblea Nacional. Y aquí vemos la gravedad de que no se tomen en cuenta las mujeres para el diseño de políticas públicas. Y se los voy a poner en un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, la alcaldía del municipio Libertador decide elaborar una política pública para dotar de lentes y mejorar la visión de los habitantes de la parroquia 23 de enero del municipio Libertador entre 18 a 50 años de edad. Entonces, bueno, se elabora esta política pública, pero ni siquiera se toma en cuenta o se hace un estudio previo donde se recoja, bueno, la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres. ¿Por qué es importante recoger todas las datas y todas las cifras clasificadas por género para entender cómo impacta determinada situación, problemática social a las mujeres y a los hombres, porque impacta de manera diferenciada? Por ejemplo, en el 2014, cuando teníamos un gran problema de escasez en Venezuela, se realizaron diferentes estudios de investigación donde se visualizaba que las mujeres eran las que pasaban más horas al día en colas para adquirir alimentos, o sea, pudiendo pasar hasta 14 horas semanales en colas para poder adquirirlos, y más del 74% de las personas que hacían colas eran mujeres y no hombres. Entonces nosotros tenemos que siempre recoger data para el diseño de políticas públicas clasificada por género. Eso es fundamental en el diseño de políticas públicas con enfoque de género, para saber cómo determinada problemática se afecta. Es posible que también una problemática social afecte en mayor medida a los hombres, pero si no recogemos esa data clasificada por género, no vamos a saber cómo afecta, igual que por edad es fundamental. Y luego de que se diseñe y se implemente una política pública, la evaluación después de la ejecución de la política pública también debe realizarse por género para evaluar el impacto que tuvo. Entonces, es importante este diseño, no solo en edad, no solo por la región en la que pertenece, que es lo que comúnmente recogen las datas de todo tipo, sino también la clasificación por género. Recuerden que una política pública es un acto donde el gobierno decide solucionar o no solucionar un problema, porque la omisión, la inacción también es una política pública. Este es un punto que les quiero regalar aquí, porque, por ejemplo, en el país desde hace más de 7 años no se publican cifras oficiales de casi nada, pero esa es una política del gobierno, porque fue una decisión. O sea, fue consciente que se dijo, no vamos a publicar cifras porque entonces van a ver el decrecimiento económico que estamos teniendo, van a ver las afectaciones de los servicios públicos, entonces preferimos, bueno, hacer omisión, no publicar nada, pero es algo planificado el no publicar. Entonces, por ejemplo, en Venezuela, que han estado creciendo los femicidios,
y no publicar una cifra de la cantidad de femicidios que hay en el país también es una política pública del gobierno y que afecta enormemente a que, bueno, sigan los casos de impunidad en este caso, porque está normalizada la violencia hacia las mujeres y también es una violación de derechos humanos porque se está violando el derecho a la vida de las personas que, bueno, de las mujeres que terminan siendo víctimas lamentables de este tipo de violencia. Es importante aquí también entender la diferencia entre feminicidio y femicidio. Este es un debate que no existe en Europa, es un debate latinoamericano específicamente, y es porque es un término que se acuña, el feminicidio, para darle responsabilidad al Estado por no generar políticas públicas preventivas para que no ocurran los homicidios de mujeres por el hecho de ser mujer. Entonces tenemos femicidio, es el homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer, y feminicidio es cuando es también, o sea, el homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer, pero la responsabilidad la tiene el Estado por no generar políticas públicas preventivas que garanticen el derecho a la vida de las mujeres. Entonces la invitación es a que cualquier diseño de política pública, cualquier propuesta de política pública se coloque en lo que yo llamo los lentes de género. Cuando tienes esos lentes vas a comenzar a ver la vida diferente, vas a ver cómo en muchas ocasiones, por ejemplo, un caso bien particular que sucedió en México. Hicieron un panel sobre la lactancia materna para generar políticas públicas que incentiven la lactancia materna. Y en el panel eran 5 hombres y ni una sola mujer. Entonces, es como que pongamos a 5 mujeres a hablar sobre el dolor de próstata, un dolor que jamás han sentido. Bueno, puede ser doctor o doctora que te especialices en el tema, pero ¿por qué no tomar en cuenta también la voz de las personas que viven en carne propia esa situación? Entonces no se trata de que en el panel sobre lactancia materna no pueda haber hombres, pero ¿cómo se les puede ocurrir que no haya ni una sola mujer que es la que vive el acto de amamantar? Bueno, políticas públicas con perspectiva de género, o mejor dicho, cómo no se aplica la perspectiva de género, hay muchísimos ejemplos que les puedo dar. Pero también les quiero tocar este punto, es que muchas veces se piensan en acciones positivas que terminan discriminando a la mujer. Por ejemplo, en Venezuela, la ley del trabajo establece un permiso a las mujeres por maternidad y también a los hombres por paternidad. El tema aquí está en el tiempo, por eso es importante una evaluación bien minuciosa para el diseño de políticas públicas. Y es que a las mujeres le dan como que son 2 meses previos a dar a luz y luego le dan 5 meses más después de dar a luz. En total son como 8 meses. Evidentemente la mujer es la que tiene el bebé en la barriga, la que da luz, la que amamanta, pero entonces el hombre solo le dan 4 semanas. 4 semanas de permiso por paternidad. ¿Qué sucede con esta situación? Si diéramos en la misma cantidad de tiempo de permiso, tanto hombre como mujer, suceden 2 cosas. Por un lado, incentivamos a que el hombre también sea cuidador de los niños, a que haya corresponsabilidad del hogar y a que pueda compartir tiempo con su hijo, porque la responsabilidad de la crianza es tanto de hombres como mujeres. Y en segundo lugar, no estaríamos dando incentivos a las empresas a que prefieran contratar a un hombre por encima de una mujer, porque bueno, si la mujer queda embarazada y está en esa etapa de juventud donde puede quedar embarazada, prefiero contratar a un hombre porque si no se me va a perder 8 meses, igual le tengo que cumplir con el salario. Entonces muchas políticas públicas se diseñan pensando que están protegiendo los derechos de la mujer y en realidad se les está afectando. Hay que pensar siempre más allá y dejar de tenerle miedo a la palabra feminismo. El feminismo es la igualdad para hombres y mujeres. Aquí debemos trabajar tanto hombres y mujeres de la mano. Es libertad también para hombres y mujeres. Que en un país tan polarizado como el venezolano se piensa que el feminismo es una bandera de determinada posición política porque tratan de usar un lenguaje inclusivo que por cierto, mal hecho, mal utilizado ese lenguaje inclusivo. Pero en realidad no ha habido políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres y donde las mujeres hayan podido avanzar en sus reivindicaciones durante estos 20 años que hemos tenido de régimen autoritario en Venezuela. Entonces la invitación es a investigar más sobre este tema y que todos los trabajos que realicemos, y no solo desde el diseño de políticas públicas, que sé que esta es una materia
que ven ustedes dentro de administración de empresas, también desde la empresa privada, siempre tengamos ese enfoque de género presente para garantizar la participación y el cumplimiento y protección de los derechos de las mujeres y de los hombres en igual manera. Entonces, hemos hablado de instituciones, de redes, de factores exógenos, de individuos y de ideas. Adicionalmente, hay como unos marcos, unas teorías que involucran varios aspectos, como unos marcos más complejos y combinados que enumero algunos, como marcos de la coalición, teoría del equilibrio puntuado y análisis de múltiples flujos, como otros lentes o teorías para estudiar las políticas públicas. Ya con esto finalizo, espero les haya gustado el video, espero haya sido de utilidad para entender un poco mejor de qué va esto de las políticas públicas. Chao, gracias.